Gobierno de Mexicali, uniendo esfuerzos. Lindero Norte. Periodismo sin fronteras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les saludo con mucho gusto, con mucho gusto en este miércoles. Rudy, ¿cómo estás? Bien, pero con la canícula, Toño, está increíble. Ese va a ser un tema que, si nos permite, lo vamos a tocar este día, pero antes que nada, déjeme agradecer a En Línea ABC, que gracias a ellos nos ven en Tijuana. Saludos allá a los tijuanenses, que hoy tuvimos una participación en Línea ABC y bueno, se quejan los tijuanenses porque están a 34 grados de temperatura. Eso es una ofensa. Para mí es una ofensa. Pero yo me solidaricé, Rudy. Dije, bueno, está muy bien, No, coño. 34 grados, pero bueno, allá están y están muriéndose de calor. Déjenme saludar, bueno, saludos allá en Línea ABC, a Atahualpa Garibay y obviamente a Gonzalo, al equipo que hace posible que nos veamos por allá. También agradezco a Casa Créala, que son nuestros productores, nuestros anfitriones. Muchísimas gracias a Paul, que es nuestro productor, a Manuel, que anda también por acá en esta parte de la producción. Y bueno, a Francisco Licea, saludos desde el kilómetro 43, te van a muchos saludos. Daniela Costa, que nos está viendo también, mucho gusto, Dani, allá en la entrada de Santorales, Santa Isabel, por allá, con los calorcitos. Sí, pues bien, es miércoles, media semana. Los 40 días de la canícula ya se acabaron, ¿eh? Hoy sí, o ayer. Sí, ayer ya se acabaron. Sin embargo, parece ser que el calor aquí nos quiere tanto que no se quiere ir. 4 días, Rudy, que están marcando así como el coletazo de esta canícula. Ya digamos que el verano feneciendo, pero híjola. Es que ya debe haberse acabado, Toño, y me río porque no tengo otra manera de expresar mi sorpresa, como después de vivir toda mi vida aquí. Estoy leyendo que 7 de los 8 días más cálidos del país se dieron en Mexicali. O sea, es mucho. Yo recuerdo muchos momentos de mi vida aquí con el calor, pero hoy se ha extendido, se ha resistido a irse. Y no afloja, ¿no? No afloja. Bueno, Beatriz Barrios también, saludos, muchos saludos aquí en Mexicali. Daniela Acosta también manda saludos. Y la verdad, ahí vamos a ver unas imágenes que nos hicieron favor de compartir sobre los efectos que se tienen en esta capital, Rudy, de la canícula. Bueno, ya no de la canícula, de ese temporal de 4 días de verano intenso. Están haciendo el trámite en el FEX para los autos exchocolates. Uh-huh. Entonces están ahí en la fila y la mayoría son adultos mayores, no hay jóvenes, pero los trabajadores que están haciendo el emplacamiento, quién sabe ahí si ya no se alcanzó. Eso es un acto deshumanizado, no inhumano, sino deshumanizado, porque yo quisiera ver a los funcionarios que son los que dan las órdenes para que se lleven a cabo estas tareas, que se fueran ellos a hacer la fila. Es un acto que no sé quién del gobierno del estado, y digo no sé quién, considero que debería ser el secretario general, ya ni la gobernadora, quienes deberían de sensibilizarse, porque ¿qué va a pasar en el momento en que 1 o 2 personas de la tercera edad o joven se desmaye por un golpe de calor o una deshidratación haciendo la fila que lo obligan a hacer, porque si no pierde su lugar? ¿Qué va a suceder? No, pues imagínate, tremendo, pero además, bueno, seguramente hay casos, se ha incrementado el número de muertes por golpe de calor desde que empezó la temporada, pero sobre todo en la canícula se incrementó. Me decía Jorge que alrededor de 1 cada tercer día. Así es, o sea, es difícil poder entender ese tipo de decisiones
cuando tienes los resultados palpables de CEMEFO, que no puede haber una anotación más puntual con respecto a cómo muere la gente, y van como 28, Toño, eso es, y tener esos datos y obligar a la gente a hacer estas filas, francamente es un acto deshumanizado, descarnado, y falta, ¿sabes cuál es el asunto? Y lo voy a decir, que los funcionarios que deciden este tipo de cosas no ponen en juego su nombramiento con respecto a la ciudadanía, se los deben a otro funcionario. Ese es el problema. Por una parte, y por otro que no han recibido, bueno, vienen a Mexicali nada más 3 días a la semana, no son de zona costa. Anecdóticamente, Rudy, filas ni para las tortillas, pues. Es que yo no haría filas para las tortillas. A la tortillería que yo voy, cuando hay una fila de 4 o 5, nos piden que nos vayamos a un lado de las sombras, que tienen una sombra en las tortillerías, es por la Río Culiacán, pues. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Que se debe tener poquita dignidad. Me quedé con un eufemismo, voy a decir de dignidad, a estas personas que deben de ponerse en el papel del otro, pues ha sido mi insistencia que tú conoces. Si no pienso cómo vive el otro, no le voy a entender. Ayer tuve oportunidad de irme a hacer estudios a un hospital una clínica del sector público y eran las 7 de la mañana, Rudy, porque empiezan las tomas a las 7:15. Bueno, había una fila como de 20 o 30 personas. Y ahí estábamos los viejitos formados y el sol pegándote en la espalda, pues ya es ahora 7 de la mañana. ¿Sí? Y la verdad, a los jóvenes, como sea, pues ahí en el chat, pero la mayoría adultos mayores haciendo fila y casi repegándote para subir y entrar a la clínica. Sé de qué clínica me estás hablando. Efectivamente, el problema está en que cuando quienes acudimos más a esos servicios de análisis y ese tipo de cosas, somos gente adulta, gente mayor, y la situación es que no relacionan los funcionarios entre la realidad de la ciudad en la que vivimos con la edad de la gente que es usuario o paciente de esto. Sí, estamos hablando de la clínica periférica del Iztecali. Y hay un contrasentido porque en la mañana, pues obviamente el ingreso es para hacer análisis de sangre, ¿no? La mayoría, o de este tipo de entrega de muestras. Y entonces todo está organizado como para que entres y te vayas a los consultorios. Ajá, sí. Pero en esta parte inicial estarían al revés los asientos, la fila se va dando vuelta, regresa. Sí. Entonces, es un problema muy grave que, bueno, siempre ha estado así, pero sí pega. Sí, es que sí pega, porque si el director de esa clínica del Iztecali hiciera la fila en un día de agosto a las 7 de la mañana, 7:15, y se tardara 30, 40, 45 minutos en la fila, te aseguro que cambiaría el sentido de la fila, habría asientos suficientes y habría un servicio más rápido. Bueno, ahí sí, por supuesto. Ahí debo confesar que hace, no sé, 2 o 3 meses alcancé a ver que algunos de los adultos mayores que llegan en vehículo y que es difícil su movilidad, salen a tomar la muestra, eso sí. Sí. Pero también es cierto lo otro, o sea, no podemos decir que por 2 personas a que le saquen las muestras en el vehículo, pues el filón que se hace diario, Rudy, 50, de lunes a viernes. 50, 60 gentes. Entonces, imagínate cómo está esa situación, ¿no? Es que yo he hecho esas filas también. Yo conozco. ¿Te toca ahí? Pues me toca ahí. ¿Para qué le doy vueltas? Sé de qué me estás hablando, mi Toño. Sí, oye, vamos a hacer un paréntesis, si me permite, Rudy. El Observatorio Ciudadano de Baja California hizo su informe sobre análisis financieros de Iztecali. Así es. Entonces habla de estados pasivos de por ahí de 1.300, 1.400 millones de pesos. Pero algo que le llama la atención al ObserveCI es lo que acentúa en su análisis, que 690 millones son por adeudos al SAT, por impago de la parte patronal y de las cuotas de impuestos. De impuestos. Yo tengo el dato concreto y voy a hablar en la primera persona, que soy yo. Échale. Intenté hacer mi declaración de impuestos ante el SAT. Fui, me registré, me dieron el USB, contraté un bufete que está por la calle Internacional, de La Peña se llama el bufete.
con una contadora, llevé mis talones de cheque, lo que estoy viendo es el pago de mi seguro médico, llevé todo. Me dice la contadora, tenemos un problema. Fíjate, ahí está la respuesta, lo que voy a dar. Tenemos un problema, señor. ¿Cuál es el problema? Que nosotros declaramos conforme a los talones de cheque y los rubros de que le hacen de pagos el Iztecali, pero resulta que cuando lo llevamos al SAT, ante el SAT, usted no tiene los mismos registros que el Iztecali envía. Dice, hay omisiones con respecto a pagos que le hace el Iztecali que no le anuncia o no le da a saber al SAT. Dice, ya tenemos solicitado un amparo contra Iztecali porque ustedes te llevamos su declaración de impuestos y nos la van a rechazar porque no coincide entre lo que nosotros decimos de usted y lo que Iztecali declara de pagos a nosotros. No estar informando todos los rubros que nos paga el Iztecali con los impuestos. ¿Cuándo fue eso, Rudy? Hace una semana. Una O semana. sea, en julio, estamos hablando de Sí, agosto. sí, Agosto. sí, la última semana, hace 10 días fui y pagué la última parte del trámite. Agosto, fíjese, ya tiene 8 meses, 10 meses, Marina del Pilar. Así es. Y la otra vez estaba revisando, eso es muy grave, y ahorita lo voy a decir porque es machetazo a caballo de espadas. Porque los 2 años de la administración del señor Jaime Bonilla estuvo Odilar Moreno. Como director general. Y le decían doctor, le dicen doctor. Sí, dice que es doctor en economía. Pero es doctor en economía, no es médico. No es médico, claro. Pero bueno, tú dices, bueno, ya no es médico, ya como sea, es doctor en economía y al menos tendría que ver un replanteamiento de las cuestiones de las finanzas o de la operatividad de Iztecali, Rudy, ¿no? A ver. Se antoja. Sí, se antoja. Lo he dicho por mi situación. Los grados académicos no se dicen, se demuestran. Así de sencillo. O sea, no es tu estrellita, pues. No es estrellita, es conocimiento. Entonces yo puedo ufanarme de lo que tú quieras, pero tengo que demostrarlo. Entonces primero se demuestra y después la gente te lo reconoce. El problema es cuando yo me presento como tal, es porque no quiero que me hagan preguntas sobre eso. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Pues, ¿cuántos años tengo yo tratando de declarar al SAT y no puedo porque el Iztecali, donde el señor fue director, no envía correctamente, voy a decir de manera graciosa, aunque no lo es, toda la información que requiere para que yo pueda declarar mis impuestos? Cumplir con una obligación. Pues sí, pero me lo impide la propia institución que me paga. O sea, tú de buena fe vas y dices, yo quiero cumplir porque seguramente tendrás más gastos que dices. Así es. También es una obligación del Estado que te regrese lo que esté de más. A mí lo que me interesaba era salir cuando menos empatado y no tener ese problema o esa tarea pendiente. Y resulta que no la puedo cumplir porque el Iztecali no le envía al SAT los rubros. Está evadiendo impuestos míos, pues. Sí, para ponerle nombre. Machetazo a caballo de espadas. ¿Por qué? Porque la gran deuda que tiene, que le deben, que tiene Iztecali, o sea, el gran pasivo de Iztecali, es precisamente porque los municipios y el propio Estado incumple con el pago de estos aportaciones de impuestos, de que los descuentos, las cuotas de los trabajadores, pero también de las aportaciones patronales. Entonces el Iztecali lo que hace es una gran deuda que tiene por los municipios. Mira, pues. Toño, lo que pasa es que yo como beneficiario o aportador del Iztecali durante 40 años, quiero decirte que no es posible que seas benévolo con quien te genera problemas. ¿Qué estoy diciendo? ¿A poco no hay manera de cobrarle a los municipios? Y número 2, te quiero decir que la burocracia municipal de todos los municipios es mucho más grande que la burocracia magisterial, ¿eh? Así de fácil. Sí, sin duda. Pero además hay muchos inmuebles de patrimonio de los municipios del propio Estado. Pues, urge, bueno, lo que llama, obsérvese, es a tratar de resolver la situación financiera, sobre todo porque tiene problemas para el cumplimiento de pago de pensiones y jubilaciones. Así es que ahí está el problema fundamental. Una cosa son los servicios médicos que van en demérito porque tienen que sacar dinero de cualquier parte para surtirlos. Y 2, las pensiones y las jubilaciones son
un acto obligado del Estado con sus trabajadores que ya aportaron. Esa va a ser permanentemente la discusión. ¿Dónde quedó el dinero de las aportaciones que hicieron durante 30 años o 40? Y la desaparición de las reservas técnicas. Bueno, es que la reserva era para mantener un colchón ahí para cuando hubiera una crisis. Pero la crisis ya se generó porque se lo gastaron antes. Alan Casillas dice, saludos desde Acapulco. Dice que llovió en la madrugada, hace un calorcito. Ay, por favor. Besos, pero está refrescando todo el día. Dice Antonio, también los chilangos tenemos nuestra Ensenada, que es Acapulco. Sí, en efecto, mi querido Alan. Bueno, en mi época, quiero decirte, pues yo soy nacido en la Ciudad de México, era un balneario que ahora es del Seguro Social que está en Morelos, Huastepec. Ese era el espacio natural. No nos alcanzaba para llegar a Acapulco, mi querido Alan. O había un balneario en la salida a Puebla y también, pues imagínense, estaba a todo lo que daba. Y acá en Mexicali, ese Acapulco, es Ensenada, Rosarito, pero durante mucho tiempo ha sido el puerto de San Felipe. En mi juventud era San Felipe, la aventura que corríamos los jóvenes, mujeres y hombres de los 17 años, 16, 18 años, era aventurarnos a irnos con mentiras a San Felipe. Al Hotel Camarena. Al Hotel Camarena, a un lado de los licores históricos que estuvieron durante 30 años ahí, y ahí nos conocíamos todo el mundo porque ahí anidábamos todos. Entonces era la gran aventura ir a San Felipe. Saludos, Alan, saludos. Y bueno, ese es un gran problema y bueno, ya que estamos hablando del Ixtecali, pues era natural que habláramos de ese tipo de cosas y la verdad es que hay que exigir para que se dé el cumplimiento. Yo no sé qué va a pasar, Rudy. En el 2010 se dieron en las administraciones municipales el incumplimiento pues prácticamente de los pagos, de los enteros, de las cuotas y de las aportaciones al Ixtecali. Pero en un momento determinado el Ixtecali bien puede decirle a X, Juan X y X, oye, no te puedo jubilar porque no has terminado de pagar tus cuotas, ¿eh? Es que a eso vamos a llegar, exactamente a eso vamos a llegar. Si le toca jubilarse a empleados del ayuntamiento de Ensenada, el Ixtecali va a tener que decirle, no te puedo jubilar, no porque no quiera, sino porque tu patrón ha retenido tus cuotas y las de él, de donde yo te voy a pagar. Eso. ¿Y qué le vas a hacer? Mira, lo que pasa es que necesitas una decisión muy fuerte, que estoy convencido que no se va a tomar, estoy convencido y tengo mis razones por qué no se va a tomar, de intervenirle la caja a los ayuntamientos, como es legal. Político. Sí, totalmente político. Y político digo por los intereses generados a través de estos acuerdos entre tú te vas de candidata a presidenta municipal, yo me voy de candidato a esto, y ahí nos acordamos. Pero eso es lo que le corresponde al Ixtecali, intervenir la caja de los ayuntamientos. Llegaremos a ver, Rudy, o habrá algún tiempo en que los servidores públicos se conviertan en compromiso real de la función pública y no solamente estén en la vorágine, en el laberinto de los puestos públicos políticos. Sí, tiene que llegar el momento cuando nosotros hagamos democracia participativa y podamos los ciudadanos ratificar o rectificar el nombramiento de un funcionario público de primer nivel. Otra vez, es el voto directo. El voto directo, la consulta con respecto a la idoneidad del perfil del sujeto con respecto al puesto. En ese sentido, empezó ya el regreso a la experiencia áulica. Así es. Ya estamos, pues, antier, tenemos 3 días, pues, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las realidades, Rudy? O sea, de repente, pues nos vamos con la algarabía de los niños que entran, hasta romantizamos y decimos que caminito de la escuela y todo eso, ¿no? Sí. Está muy bonito, pero vemos cada caso, cada cosa que dices, órale. ¿Cuál es la realidad? Y aquí tendríamos que regionalizar la realidad, porque no es lo mismo ver las necesidades de las escuelas de Tijuana, de la zona este, por ejemplo, con respecto a la realidad de Mexicali genérica del calor. O sea, voy a ver Mexicali. Primero, a mí me toca hasta el día 5 regresar a la maestría. A mí ya me dieron unos días más de vacaciones. Pero lo que veo es que el discurso, ni siquiera se puede cumplir el discurso del secretario.
¿Por qué? Porque tuvo meses suficientes para que el día que regresaran los niños a la escuela, y voy a dar un dato, las instalaciones de aire acondicionado, no dije el aparato, las instalaciones del aire acondicionado estuvieran listas para que llegaran y sentaran el aire acondicionado. Te voy a dar un dato. La Secretaría de Educación te da el aparato, pero si no tienes el dinero que te dio para el gasto corriente, que no se los han dado, les cobran 16,000 pesos la instalación del aire acondicionado. Dato concreto de escuela, jardín de niños. O sea, una empresa X Así es. va y te dice, Yo te lo instalo, pero te cobro 16,000 pesos. Si la escuela no tiene algún guardado del ciclo escolar anterior, si no tiene una sociedad de padres de familia muy fuerte o unida, o con algo de manera de apoyar, pues el aire acondicionado se va a tener que esperar hasta que la Secretaría de Educación Pública pueda resolvérselo. Estoy hablando de días infames de calor para los niños que están afuera de sus salones. vemos casos como esto en la colonia Robledo. Por ahí tenemos una imagen de una escuela de educación básica. Vemos que los niños están tomando clases abajo de un tejabán de lámina, ¿no? Entonces, primero están están no en su salón de clase, están al aire libre, y luego en un tejabán que es de lámina, y que además eso te impacta el calor de una manera exponencial. Así es. Rudy, este tipo de cosas lo vemos cada año. Primero, es inaceptable para tomar un dato en una decisión de esas. Directivo de esa escuela debe tomar la decisión valiente de regresar los niños a la escuela e informarle a la Secretaría de Educación que mientras no tenga las condiciones para poder estar dentro del aula, los niños no van a regresar a la escuela, y si los padres de familia se manifiestan, tendrán que manifestarse no en contra de la dirección, sino en contra del secretario. Claro, porque ahí se va esta parte a la gran irresponsabilidad de los directivos. Así es. Porque además los directivos llegaron hace 15 días a las escuelas y debieron de haber ya hecho un diagnóstico sobre su escuela y debieron de hacer un informe a la Secretaría de Educación. Y debieron tomar una decisión. Antes de llegar el lunes a clases, debieron de haber dicho, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Así es. Si la escuela, el salón de clases del primero A no tiene aire acondicionado, voy a reunir a los padres de familia y decirles, no hay aire acondicionado, no puedo hacerme responsables de los niños en este mundo de calor con esos techos de lámina que yo conozco. Así que, padres de familia, les informo que este grupo no tiene aire acondicionado, a pesar de que la Secretaría nos dijo que ya lo tenían. Así que tomen sus decisiones, pero yo no los acepto en la escuela. Rudy, tú, bueno, estás jubilado y todavía das clases, todavía pues por el tiempo, pero das clases en la maestría en la web. Sí. Pero tienes, pues obviamente, más de 40 años en esta parte de la experiencia en el aula. ¿Por qué los directivos no toman estas decisiones? Porque traen un principio de disciplina instaurado durante 30 años en este país. Era la disciplina ciega a las directrices que les daba la líder o el líder sindical con acuerdos con la Secretaría de Educación. Ese es el asunto. No han podido resolver su autonomía escolar. ¿Por qué? Porque aún les siguen cobrando los favores de los nombramientos a pesar de UCICAM. Oye, y además hay una especie de cogobierno entre sindicato y autoridad. Más bien es como cofradía. Una cofradía. Sí, más bien que cogobierno, los cogobiernos. Yo fui fundador del cogobierno de la Escuela de Pedagogía en el 73, pues, y ese era otro asunto. Una cofradía es un amaciato ideológico donde los acuerdos entre muy poquitos, que son el secretario y el secretario general y el de Educación, se dan sin importar la realidad de la base. Ese es el problema, es una cofradía. Te impongo un criterio, lo he escuchado de algún dirigente sindical que dice, ya tomamos el acuerdo y ya lo vamos a resolver. No, espérate, no es así. Tomar el acuerdo no quiere decir que ya lo resolviste, resuélvelo y entonces se acaba el problema. Y todo este avance en cuanto a la ciudadanización de instituciones, o ahora que está muy en boga lo del Parlamento abierto,
vemos que de repente sigue flaqueando exactamente de la misma situación. Por ejemplo, legislaciones como la ley de amnistía, que tú dices, a ver, es urgente la participación ciudadana. Así es. Y no lo vemos, o sea, lamentablemente. Vox Populis es Vox Dei. La voz del pueblo, la voz de... Y digo esto en el sentido de que así la población se equivoca, es una decisión de la población, no la decisión de unos pocos que desde ahí se ven las decisiones, Toño. En términos educativos, ese es un problema. En términos jurídicos, ese es un problema. En términos de las decisiones que se toman con respecto al Iztecali, ese es un problema. ¿Por qué no se nos pregunta a cada uno de los segmentos de base? A ver, los beneficiarios de Iztecali, a ver, ¿qué proponen? Yo estoy seguro que si te permiten proponer, no todo es dame, sino también qué puedo hacer para que se resuelva. Lo que pasa es que cuando pasa esto, lo primero que uno pide es quiénes son los culpables, que sean sancionados y después resolvemos. Y eso es lo que no quieren. Hablando de sanciones, Rudy, hoy leí un post de Carlos Alberto Gutiérrez, el encargado, el director, coordinador, no sé cuál sea su nombramiento de la biblioteca en El Salva. Y él hablaba de una situación muy singular sobre qué es lo que está pasando cuando el niño que llega ahora con el cabello largo, con diferente uniforme o un toque diferente en el uniforme, dice, ahora imagínense cuando lleguen con falda, ¿no? O sea, imagínense el escándalo de las autoridades o el gran reto de las autoridades en las escuelas como para poder aceptar a estos niños que han decidido tomar una situación de cultura, de decir, señores, yo no soy binario, soy no binario, y mi decisión es ir con falda a la escuela. ¿Sí? Que de hecho está en el protocolo y está definido, aunque lo echó para atrás el gobierno de Baja California, ¿no? Pues se llama conservadurismo, mi Toño, se llama retrógradas. Lo que insisto es que en mi formación de estudiante de los 60 por allá, la imposición del carácter de género se daba en la vestimenta. Entonces, ¿cómo traer el pelo largo? ¿Cómo traer? Era inconcebible por el machismo en el que se vivía. Nosotros lo vivimos. Y lo que veo aquí es cómo el paradigma viejo que ya se cayó, todavía hay sobrevivientes de ellos en las escuelas y en las direcciones de las escuelas. No se entiende que cuando alguien ejerce el derecho, primero es un boom y luego se normaliza. Voy a ponerle el ejemplo. Imagínate a los abuelos cuando le dijeron que su esposa podía votar en los 50. Fue el boom. Y después se normalizó. Y ahora si una mujer no vota, dice, ¿por qué no vas a votar? Es lo mismo que pasa con la decisión que cada uno de nosotros tiene del pelo, del largo o corto del pelo, de la ropa que quiere usar. A nosotros, en la secundaria, nos vendían la idea de que los uniformes eran para que no se notara las clases sociales entre nosotros. Y resulta que yo no he visto más que el Memín Pingüín como un rico iba a la escuela de pobres. Ricardo y Carlos. Richie, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí nada más lo veía yo, porque en el mundo mío, los pobres iban a las escuelas de pobres y los ricos iban a las escuelas de ricos y los clase medieros íbamos a las escuelas de clase media. O sea, y el uniforme, al contrario, nos diferenciaba por la calidad del uniforme. Tan sencillo como eso. Por eso eran los pleitos en los desfiles. Eran pleitos entre uniformes, no entre personas. Al menos en Mexicali así era, ¿no? Los de la 18, por el color del pantalón, lo reconocías contra el 16 de septiembre. Entonces, no, Toño, no es así. Pero dime una cosa. Esto se ha visto durante los años que gobernó el PRI, durante los años que gobernó el PAN y ahora los años que ha gobernado Morena. ¿Y el Morena quién te garantiza que todo el mundo es libertario? ¿Quién te garantiza que en los gobiernos de Morena hay militantes de Morena? Así de sencillo. Estar inscrito en Morena no te hace particularmente libertario, no te hace democrático. Lo que hablabas de los grados académicos. Exactamente. Esa es la praxis de vida que debemos tener. Entonces, pues a mí no me digan, por ejemplo, te lo voy a decir más fácil, a mí no me digas que es de vanguardia el secretario de Educación. No, al contrario. El actual en Baja California, sí, claro. Dice, sí, Rudy, pero resolvían los problemas antes y las cosas funcionaban. Y ahorita en el gobierno de Morena pues no se resuelve absolutamente nada. Nuevamente,
PRI, PAN, Morena. No es el asunto solo del partido que hay una ideologización, sino que hay un contubernio con respecto a la concepción de la nueva sociedad. Insisto, en el gobierno de Morena, ¿cuántos son de Morena? Pero además, de los que son de Morena, ¿cuántos son libertarios? ¿Cuántos están en la izquierda, si lo quieres poner en términos de mano derecha izquierda? ¿Cuántos de ellos son de vanguardia? La gente de Línea ABC de Tijuana, hoy que estuvimos en una transmisión con ellos, y se me salió la frase, pero pues ni modo, la voy a repetir, sobre todo aquí, porque es casa, es nuestra casa, Rudy, de que los gobiernos de Morena, al menos en Baja California, es una especie de alebrijes. Sí. Mitad PAN, mitad PRI, ¿no? Y realmente no hemos podido ver, aunque hay jóvenes que emergen y que ha sido su primera experiencia en los partidos políticos con Morena, pero el fenómeno político es de alebrijes. Totalmente de acuerdo. Y son alebrijes porque no han permitido, y creo que no lo van a permitir pronto, el surgimiento de una militancia joven de Morena que venga a refrescar las ideas. Es que tú no puedes renunciar a tu formación que era panista y de repente hoy lunes, martes o miércoles me levanto siendo morenista. Yo no puedo levantarme el día de hoy siendo conservador cuando toda mi vida he tratado de ser liberal. Eso no es cierto. Puedo decir, no, es que ahora soy de Morena. No es cierto. O sea, no es cierto porque mi concepción del mundo, ahí está la prueba, pues. Tenemos un problema con respecto a los uniformes, el pelo, el color del pelo, el tipo de vestimenta. ¿Cómo que tenemos un problema? ¿Que no estamos en una transformación de conciencia? Bueno, algunos sí, pero hoy demostramos cuántos no. Y eso se llaman directivos, hombres y mujeres de las escuelas, ¿eh? Ojo. Sí, porque realmente lo que sería un problema no debe ser un problema, sino simplemente reconocer que hay una realidad. Y esa realidad es el cambio de paradigmas, el cambio de situaciones, donde está diciendo, a ver, si estamos en época de derechos y libertades, pues vámonos, ¿no? Mira, ayer precisamente aquí iba con la abogada esa que te digo, escuché en un noticiero de la 11:50 a uno de los teóricos más importantes que hicieron el plan de estudios nuevo, y decía, a ver, dicen que el plan de estudios de la nueva escuela mexicana está ideologizada, y me dio mucho gusto porque yo lo dije, está grabado. Todas las teorías pedagógicas están ideologizadas, pero esta ideologización, dijo, es muy sencilla, tiene que ver con los derechos de los seres humanos, pero además la vinculación de su contexto con su vida y con su escuela. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no tengo por qué obligar a una niña o un niño a que se vista como yo quiero cuando en su entorno social se lo permiten. ¿Por qué lo voy a reprimir? No hay sentido, Toño. Yo no puedo decir, aquí ya no se fuma. Sí está bien mientras me des clases, pero eso no me quiere decir, no me puedes prohibir que yo no fume. Eso es. Tuve la semana pasada la posibilidad de ir a la Facultad de Ciencias Humanas, sí, y comentaba sobre esta situación de la experiencia de regresar al salón, regresar al aula. Fantástico. No, una chulada. 40 chamacos, que era lo que te decía, 40 niños, 40 jóvenes, no niños, jóvenes de entre 20 y 26 años. Y la verdad, pues es gratificante. Pero además de ser gratificante, Rudy, ves esa realidad, cómo ha cambiado. Entonces los ves con vestimentas diferentes, con una higiene diferente, o sea, muy singular, porque traen cabellos de colores y necesita estar muy limpio para que se vea precioso el cabello, que es como se ve, ¿no? Finalmente. Y a las 7 de la mañana, entonces, fresquecitos los 40 chamacos, jóvenes, pues, y muy participativos al inicio, con situaciones que vienen de la pandemia, sí, pero con ganas, o sea, un poquito sin abrirse del todo, pero cuando se abren,
es un... Sale todo. Toda una yegua desbocada, Sí, perdón, sí. pero no quiero ser... No quiero que me lo tome. Un mar, pues. Un mar abierto. Cuando el río llega al mar y se abre y se rompe ahí. Y la verdad es una manera muy sui generis de cómo puedes tomar la experiencia áulica a partir de ese cambio de paradigmas, pero desde tu postura Claro. como docente. Así es. ¿No? Mira, si tú no eres democrático en tu casa, no eres democrático en el aula, y no eres democrático en el trabajo, y no eres democrático en la sociedad. No es cierto que yo puedo ser democrático en mi casa y autoritario en el salón. Eso no es cierto. Soy autoritario en las dos partes. Y entonces, si yo no aprendo a respetar en mi familia la divergencia que existen, Ajá. y como existen en mi casa, no me cuesta ningún trabajo tenerlas en el salón de clases. El problema es quienes son conservadores en su casa, son autoritarios en su casa, y luego quieren jugársela de democráticos en el salón de clases y no pueden. ¿Les No, sale el pues, autoritario? Pues no, pues cómo. ¿Cómo? Hacer la contradicción. Oye, Alan Casillas, aprovechando que anda allá en Acapulco, dice que es un tipo de derecho, sí, pero que poco se le recuerda de las obligaciones ¿De que acuerdo? tienen los chamacos. Sí. Dice, Podemos hablar de ellos. en esta, perdón, es que se me perdieron mis lentes y aquí traigo los otros. En esa época nadie le recuerda de sus obligaciones. Los derechos llevan inherentes las obligaciones. En mi caso, en el salón de clases, la gente tiene derecho a salir, si quiere ir al baño o salir a cualquier cosa sin avisar y regresar. Pero tiene la obligación de mantenerse informado con respecto a cómo va el desarrollo de la sesión. Atento. Así de fácil. Y respetuoso. Y respetuoso. Puede debatir lo que él quiera o ella quiera, siempre que sea sobre el tema que se trata, y si no, con la anuencia del grupo, se puede tocar cualquier tema, con la anuencia del grupo sin agredir a nadie. ¿Qué estoy diciendo? Tiene derecho, sí, él tiene derecho a llegar vestido como quiera. Yo no tengo ningún problema. Lo que me interesa es que haya leído el libro que le pedí. Lo que me interesa es que pueda debatir conmigo con respecto al texto, con respecto a la teoría que estamos hablando. Eso es lo que me interesa. No me interesa si trae el pelo de un lado. Puedo poner el ejemplo muy claro. El día de ayer mi hija, Katia García, la doctora, llegó a la casa por algún asunto y traía el corte de pelo muy bonito. Le dije, ay, hija, qué bonito se te ve el corte de pelo. Me dice, se me ve así, y se levanta y dice, es que traigo rasurada esta parte de aquí de atrás. Y le dije, ¿pero cómo? Volteo y me dijo, Rodolfo, ¿que no eres libertario? Entonces, yo jamás pensé que mi hija... Que Katia. Sí, Katia. O sea, nunca pensaste que Katia, de tus hijas, Sí, que Katia, que en particular. En particular, me dijo, no, es que me queda muy bien cortado porque, mira, tengo rasurado todo esto. Yo, para mí era un corte de pelo. Dijo, hombre, pues, entonces tuve que entender de que, a ver, ¿tiene derecho a hacerlo? Sí, punto. Y yo tengo la obligación, ahí sí, de respetar. Y también es al revés, yo tengo derecho a opinar y ella tiene la obligación de respetar lo que yo diga. Es derecho y Los obligación. dos sentidos, ¿no? Sí, va y viene. A mí me pasó algo similar, perdón, ya estamos en las anécdotas No, familiares, pues pero es Frida María es una hija que estudió teatro allá en la Ciudad de México, en la Casa de Teatro en Coyoacán, y vive allá, y ella es actriz y hace trabajo de ese tipo. Pero bueno, el caso es que Frida María algún día me aparece en una foto, ¿no? Se aparece conmigo. Sí, sí. Una foto igual, ¿no? Con casi rapado acá. Ajá. Y su cabello muy bonito, bueno, bonito los dos, nada más que uno largo y uno corto, ¿no? Y y pues yo realmente me sorprendió, pero me dio gusto, Rudy. Así es. Porque eran manifestaciones, y yo me acordé cuando en los 70s traíamos el cabello largo. Sí. Entonces, bueno, pues cada quien su cada cual. Pero antes de terminar, Rudy, yo te quiero preguntar, porque hay el interés de la gente que nos lee, sobre todo en tu personalidad y en tu manera de pensar. ¿A ti te representan los gobiernos de Morena? Depende de qué gobierno sea. Por ejemplo, a mí sí me representa Claudia Sheinbaum. Es una mujer formada en la izquierda, viene de la izquierda, no es proletaria, es académica, y cuando digo no es proletaria no es malo, sino simplemente no viene al oportunismo económico. Y es al revés, tiene un gran compromiso social. No me representa, por ejemplo, el Morena de Mexicali, porque no hay Morena en Mexicali. No me representa por algo muy sencillo, porque no puedes decir que eres algo que nunca has sido. Para mí,
origen tiene destino. Fíjate que en ese sentido creo que en mucho ayudaría que Morena se reconociera como, en el caso de Baja California, Sí. en el caso de Mexicali, se reconociera como un partido en construcción, Exactamente, ahí sí, con un reconocimiento de la ideología y de los planteamientos de Morena. con un acercamiento. Entonces dirías, órale, estamos en construcción, pues. Eso, es que ese es el fondo, Toño, lo que le acabas de negar, que Morena está en proceso de consolidarse como partido, que aún se ve como un movimiento de regeneración nacional, donde caben todos, y eso lo entiendo. Cuando no entiendo es cómo pasas a partido donde tienes principios, tienes obligaciones, tienes ideología, tienes filosofía, y llegas tan fácil, y ese es el problema. Mira, si Morena se reconoce como una organización en construcción política, ideológica, yo estoy de acuerdo. Es un camino obligado. Sí, yo creo que es, pero tiene que ver mucho con principios básicos del ser humano, como la honestidad, ¿no? La humildad. El reconocimiento a lo que eres. Bueno, porque para eso por ahí empiezas, ¿no? Pues sí. Diciendo, bueno, pues sí, estamos en proceso, pues, Así o sea, es. vamos a cometer mucho, pero no puedes hablar de un partido acabado. Y las broncas que tienen en la construcción de sus liderazgos, adolece de eso, Rudy. Precisamente. Adolece de la falta de participación social y el miedo que se le tiene a la masa para que decida, aunque se equivoque. Hay una duda perdón, no, estaba leyendo aquí Sí, de Alan, que dice que Claudia es pequeño burguesa. Sí, claro. Y Morena no es de izquierda, por favor. Morena es socialdemócrata. Es eurocentrismo. Es que no se entiende, mi Toño, que las formas de participación política en América Latina son copia fiel y exacta, atrasada, por cierto, del eurocentrismo. Lo que estamos viviendo aquí es el proceso de España con Avancemos y Podemos. O sea, por favor, Morena, bueno, díganme, ¿quién de Morena está en la izquierda definida ideológicamente? No, pues veas a todos, pues la mayoría son experistas, expanistas, ¿no? Pues claro. Por eso hablábamos de los alebrijes. Por eso hablamos de los alebrijes, y lo entiendo bien. Entonces, claro que es pequeño burguesa, pues, ¿a poco creen que una doctora en física iba a llegar del proletariado? Lo digo en serio, ahora sí vamos a hablar de clases sociales. Aunque fueran de la UNAM. Aunque fuera de la UNAM, ve el filtro que tiene que haber. Dato concreto, de cada 80 niños y niñas que entran al primer año de primaria, hoy, 1 va a salir de la universidad. Va a salir, no se va a titular. De licenciatura. De licenciatura. 1. De 80 a 1. Tú eres el número 80 de 79 que se quedaron fuera del proceso escolar. Yo soy el 80 de 79 que no llegaron. Pues ¿quiénes se van a quedar? Pues los que necesitan trabajar, Toño. Los que necesitan trabajar en la fábrica, en la obra, hacerse técnicos en refrigeración. Ellos se van quedando. Y no se queda la burguesía, por favor. Estamos en una sociedad de clases. Es que me cuesta tanto de decirlo. Estamos en una sociedad de clases sociales y no reconocerlo. Por favor. Oye, hoy sorprende el nombramiento del Litiomex o con Litiopemex, como se vaya a llamar, que es el hijo de un superdelegado que es un doctor en física. En física, creo, no sé. Que está en Harvard, ¿no? Harvard. Otra vez, nos vendieron la gran idea de que las universidades extranjeras eran las mejores universidades que las de México, primero. Y ve tú, es que estudió en Harvard, Eso me llama la atención. Entonces, ahora, ¿por qué? Porque estábamos vendidos en el neoliberalismo. Bueno, ¿de dónde sale Milton Friedman? Pues de Harvard. ¿Quién es el teórico? Pues Milton Friedman. Bueno, pues sale de Harvard. Yo me acuerdo cuando Salinas lo trajo como presidente a México, como la gran noticia del mundo. Pues ahí está el fracaso de México, con los estudiantes de Harvard y de MIT. Bueno, a partir de hoy tenemos un funcionario egresado de Harvard, que lo nombra López Obrador. Y antes de terminar, Rudy, te quiero comentar que cuando Morena estaba en sus primeros momentos como partido político, hubo un diputado por Morena de Tijuana,
de apellido Cañedo, Ok. que salió por tómbola, que eran las formas estas democráticas de Morena de elección de sus Eso no es democracia. de sus candidatos, ¿no? Eso es lo que plantean. Sí. Tampoco la famosa encuesta, ¿no? Que es un instrumento eminentemente de la ciencia social, pero nadie se acuerda absolutamente de nuestro diputado Cañeda, que estuvo 3 años en el Congreso de la Unión y no hizo absolutamente nada ya. Y ya la construcción de Morena está desaparecida. Es que yo no me acuerdo de él, o sea, y soy de los que leen quiénes son los diputados federales, aunque no los conozca, sé los que están en Tijuana por el PT, en fin, el del verde aquí, pero no me acuerdo El de él. primero, 2016, no, 2015, que fue 2015. diputado federal. Fue el primerito. Milton Friedman es de la Universidad de Chicago, dice No, Alan Casillas. vean, ven Harvard, claro, es la escuela de Chicago, es contra la escuela de Frankfurt, por favor. Pero Sí. ese justifica la parte de Harvard. Por supuesto que sí. El nicho del neoliberalismo en términos económicos se da en la escuela de negocios, pues, así se llama. La gran escuela se llama la escuela de negocios y luego se llama escuela de gobierno. Ahí surge el neoliberalismo. Son los Chicago Boys, lo que él se está refiriendo se llama Chicago Boys, y el primer experimento de Milton Friedman se da en Chile contra el golpe militar contra Allende. Así En es. 74, 75, 75, creo 76. No me acuerdo, yo estaba en la universidad. 76. Pues, pero por eso se llamaban los Chicago Boys. Pero es la escuela de Chicago, salida del monstruo de Harvard en términos de la escuela de negocios y la escuela de gobierno. Rudy, ya para terminar, ¿cuál es el reto ante esa realidad que tenemos por parte de las autoridades en términos de los niños, niñas y adolescentes? Bueno, y jóvenes, en el caso de la cuestión de educación, ante las condiciones en las que se enfrenta al menos Mexicali. La autoridad ya llegó tarde. Yo no estoy en ese plan radical de que todas las escuelas sí, pero si fuera una o dos o tres escuelas, solo las que Sí, con faltaran, con por eso, una. ya es suficiente. 2, la autoridad debe reconocer que escuela que no tiene las condiciones, cuando menos de aire acondicionado, los niños y adolescentes no deben de asistir. 3, pues tienen que, lo he insistido aquí, si se endeudan por otras cosas, pues tienes que pedir para instalar todo esto, Toño. Es que no es si quiero. El servicio educativo se tiene que dar cuando menos en condiciones aceptables, no inmejorables, aceptables. Y lo aceptable es que te puedas sentar frente a un aire acondicionado para que puedas poner atención a la clase. Fíjate, ni siquiera hablé de los desayunos, ni siquiera. Híjole, que es otro gran problema, ¿no? De los desayunos. Ni siquiera hablé del aire acondicionado para poder... Imagínate que aquí donde estamos en el estudio nos apagaran el aire. Bueno, pues ahora imagínate 30 niños o niñas en un salón de clases lleno de ventanales. ¿Cómo le haces para que aprenda a leer, a escribir, historia, civismo, juego? No es cierto, no puede. Regrésalos a sus casas. El problema es que el padre de familia se va a dar cuenta y te va a reclamar un error que estás cometiendo. Pues de hecho duramos 2 siglos en casa. Así es. Bueno, ¿que no hubo ahorros ahí o no hubo contratos? Hablando, la otra semana te propongo que platiquemos de los desayunos escolares, pero ¿y esos ahorros? Bueno, si fueron ahorros. Número 2, te propongo que junto con ese planteamiento preguntémosle, y lo digo en serio con respeto a ustedes que tienen acceso a los funcionarios, ¿dónde quedaron los 270 millones del Hospital General de Especialidades que hasta las estructuras desaparecieron? De Mexicali. Sí, claro. Es tu paso obligado, es el mío también. Por eso te digo, hasta las estructuras que había desaparecieron. Fue en la época de Kiko Vega, ¿eh? Ah, sí, claro, en la época de Kiko Vega, por supuesto que sí. Nomás que ya desapareció ese dinero, ¿cómo está el asunto? Porque, pues así, yo sí también quiero ser funcionario. Fue al final de Kiko Vega, durante los 2 años de Bonilla y el primer año de Marina Así del es. Pilar. Eso comienza con Kiko Vega y las estructuras se desaparecen. Sí, están hace un desaparecidos. año. Nada No más hay de nada. repente ves aplanadito ahí. Así es. ¿No? Ya antes habías tú unos rollos ahí. Te digo Ya todo no. esto porque junto con los desayunos escolares, ahí hay dinero. ¿Dónde está? Ni hospital, ni estructura y solo terreno baldío. Es más, ni el cerco. Sí, ni el cerco. Pues esa es una, si usted se puede imaginar, esa sería la imagen de algo desértico, Ujú. sin nada, donde hubo intenciones y donde realmente hubo puras bribonadas. Puro robo. No hay otra. Porque no dejaron nada.
Y ya para terminar, le quiero decir que ya se presentó la reforma de la ley anticorrupción. Y si bien nos va, tendríamos en noviembre el inicio de la operación del sistema anticorrupción. No, pues ya se nos fueron todos. Un año después de Marina, 2 años después de Bonilla. 3 años después de Kiko, no, pues bye bye. Entonces, ¿qué? Cerramos los bolsillos, ¿no? Sí, pues mira, mejor que no lo hagan, pues ya que se ahorra una lana. Pero además la gran responsabilidad de todo esto, Rudy, de eso lo platicamos también, es que las instancias encargadas de sancionar, prevenir, castigar la corrupción, cobran cada mes y están diarios y ellos no han sido afectados en nada. Me refiero a la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública de Morena, la Secretaría de la Contraloría del PAN cuando estaba Kiko Vega, los ayuntamientos, los síndicos procuradores y las contralorías, la Auditoría Superior del Estado, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y el ITAIP, el de Transparencia. O sea, son las instancias a los que se les paga, les pagamos, decimos, y manejan un nivel de opacidad y de impunidad cabalgante desde la época del PAN y durante Morena. Y ese es algo, hijo, pues no tiene nombre. Mira, ¿quieres resolver el problema de la opacidad y de los tranzas y de los acuerdos por contratos? Yo te doy la fórmula, es muy sencilla. Échale, es muy fácil. Pon al opositor en ese puesto. Si yo soy Morena, te pongo a ti, PAN. A ver, ahí tú vas a ser el contralor. Yo me acuerdo de eso de Cárdenas. Exactamente, ahí está. Voy a poner a alguien lejano a mí, ahí está. Bueno, es lo que yo haría. O sea, como no voy a robar, abusado es el que robe, así, porque ahí ese señor no van a poder hablar con él. Cuauhtémoc Cárdenas fue el primer gobernante de la Ciudad de México electo, bueno, en la parte final del siglo, porque al inicio del siglo se votaba, y él nombró a Gastón Luquen, un mexicalense radicado en Tijuana, como Contralor General del Distrito Federal. Que no tenía ninguna posición con la izquierda. Sí, en absoluto. En ¿no? absoluto. Y bueno, pues ya nos vamos, mi querido Rudy, estuvo gracias. Como siempre candente, pues hay que estar atentos, mi Rudy. Con la plena libertad de poder decir lo que uno dice, pero sostenerlo y demostrarlo. Claro, pues ese es el compromiso, ¿no? Así es. Y es un compromiso de vida. De vida, completamente de vida. Pero bueno, muchas gracias, Rudy. No, gracias. Como siempre, Rodolfo García, y bueno, y felicítame a Katia, por favor. y entonces ya nos vamos. Gracias a Paul, gracias a Manuel, Casacréala, en línea BC, muchas gracias. Y desde el Lindero Norte les saludamos y les recordamos como siempre. Pórtese como quiera, pero cuídese. Exactamente.